Buenos días, hoy trabajamos con tejido sanguíneo, que es el que constituye a la sangre. Primero vamos a ver algunas características de la sangre. Presenta un pH de 7,4. Eso quiere decir que es ligeramente básico o alcalino. La sangre representa el 8% de nuestro peso corporal. Por lo tanto, en los varones, de 70 a 80 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso. En las mujeres, de 65 a 70 mililitros de sangre por cada kilogramo de peso. El volumen de sangre en promedio es de 5 litros. Para el caso de los varones, entre 5 a 6 litros y para el caso de las mujeres, entre 4 a 5 litros. ¿Cuáles son los componentes del tejido sanguíneo? 2. El plasma sanguíneo, que se presenta en 55% y los elementos formes en el 45% restante. Hablemos del plasma sanguíneo. Este es de color amarillo ámbar, debido al pigmento bilirrubina. Su composición. El 92% del plasma sanguíneo es agua y solamente un 8% restante son solutos. De este 8%, 7% está constituido por proteínas, como las albúminas, globulinas, fibrinógeno. Y el 1% restante son otras sustancias como los electrolitos, la glucosa, el colesterol, los aminoácidos, hormonas, vitaminas, oxígeno, CO2. Los elementos formes que constituyen el 45% son lo que tú conoces con el nombre de células sanguíneas. Glóbulos rojos, que también le puedes decir eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos, las plaquetas o trombocitos. El porcentaje de los elementos formes en la sangre se le conoce como hematocrito. Acá vamos a ver un cuadro donde vamos a comparar los tres elementos formes. Los glóbulos rojos o eritrocitos. Eritro, el prefijo eritro significa rojo, citocélula. Glóbulos blancos o leucocitos, el prefijo leuco, blanco, citocélula. Plaquetas o trombocitos, trombo, coágulo, citocélula. Lo primero que vamos a ver son los glóbulos rojos o eritrocitos, o que también le puedes decir hematíes. Vamos a ver primero la forma que tiene, de un disco bicóncavo. Características: son células anucleadas, es decir, que no tienen núcleo. Presentan hemoglobina, que tú sabes que es una proteína. Tiempo de vida de los glóbulos rojos, 120 días. La cantidad varía según sea un varón o una mujer. En el caso de los varones, presentan 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. En el caso de las mujeres, 4 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. Como verás, las mujeres tenemos mucho menos que los varones porque menstruamos. Pero estas cantidades pueden variar. Si aumenta la cantidad del promedio que debemos de tener, estaríamos frente a una eritrocitosis. Utilizamos el prefijo eritro de eritrocitos. Y si baja la cantidad del promedio que debemos tener, estaríamos frente a una eritropenia. Utilizamos el prefijo eritro también, ¿no? En el caso de citosis es el sufijo para cuando aumenta la cantidad y penia el sufijo para cuando disminuye la cantidad. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos? Se encargan de transportar el oxígeno en un 80% y el CO2 en un 20%. Hablemos ahora de los glóbulos blancos. ¿Cuál es la forma que presenta? Son esféricos. Son células nucleadas. Los glóbulos blancos sí tienen núcleo, pero más bien carecen de hemoglobina, son blancos. Tiempo de vida. Bueno, acá no se puede precisar una cifra exacta, porque no todos los glóbulos blancos tienen el mismo tiempo de vida. Por ejemplo, los neutrófilos solamente tienen como tiempo de vida horas, mientras que los linfocitos hasta 10 años como tiempo de vida. La cantidad que tenemos
de glóbulos blancos es igual para hombres y mujeres. Fluctúa entre los 5.000 a los 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. También pueden haber variaciones en esta cantidad. Estaríamos frente a una leucocitosis si aumenta la cantidad, ¿no?, del promedio que debemos de tener, o una leucopenia si disminuye, ¿no?, menos del promedio. Utilizamos el prefijo leuco de leucocitos. Y bueno, el sufijo citosis y penia, ¿no?, como lo hicimos en el caso de los glóbulos rojos. ¿Cuál es la función de mis glóbulos blancos? Defensa. Hablemos de las plaquetas o trombocitos. La forma que tienen, ovoidales o, si prefieres, disco biconvexo. Las plaquetas son células anucleadas. No tienen núcleo porque se forman de fragmentos del citoplasma de los megacariocitos. Los megacariocitos son células que se caracterizan porque presentan un núcleo grande. Entonces, estas células, al fraccionarse, cada uno de sus fragmentos pasarían a formar una plaqueta. El tiempo de vida de las plaquetas es de 8 a 10 días. La cantidad de las plaquetas o trombocitos es igual para varones o mujeres y es de 200.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Variaciones. Estaríamos frente a una trombocitosis si aumenta la cantidad del promedio, o estaríamos frente a una trombocitopenia si disminuye la cantidad del promedio que debemos de tener. Entonces, acá utilizamos el prefijo trombo de trombocitos y bueno, siempre el mismo sufijo citosis y penia, ¿no? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Se encargan de coagular la sangre. A este proceso se le denomina hemostasis. Veamos ahora la clasificación de los glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos se dividen en dos grupos, en los granulocitos y en los agranulocitos. Los granulocitos serán células que presentan gránulos. ¿Y dónde presentan estos gránulos? En su citoplasma. Pero además, estos glóbulos blancos se caracterizan porque su núcleo está segmentado. ¿Cuáles son los glóbulos blancos granulocitos? Tenemos los neutrófilos. Constituyen la primera línea de defensa. Son nuestros primeros soldaditos que salen a defendernos contra el ataque de microorganismos. Por eso, como vimos en el cuadro anterior, su tiempo de vida es horas, porque constantemente están luchando contra los microorganismos y en esas luchas pues pierden la vida. Los eosinófilos son glóbulos blancos que nos defienden frente a la presencia de alergias o a procesos infecciosos producidos por algunos parásitos. Los basófilos, ellos trabajan activamente en los problemas de las inflamaciones de la piel, las inflamaciones dérmicas. Hablemos ahora de los agranulocitos. Son células sin gránulos. Citocélula, A delante de gránulo, significa sin gránulos. Estas células no tienen gránulos en su citoplasma como las células que vimos anteriormente, como los granulocitos. Además, su núcleo está entero, no está segmentado. ¿Cuáles son los glóbulos blancos agranulocitos? Tenemos los monocitos. Estos constituyen la segunda línea de defensa. Es decir,
que si nuestro primer batallón de soldaditos es aniquilado, que son los neutrófilos, pues entran a tallar en la lucha diaria contra los microorganismos nuestro segundo batallón de soldaditos defensores, que vendrían a ser los monocitos. Por eso se dice que constituyen la segunda línea de defensa. ¿Qué otro granulocito tenemos? Los linfocitos. Los linfocitos, que como vimos en el cuadro anterior, su tiempo de vida son años, hasta 10 años. Estos son de tipos. Tenemos linfocitos tipo T. Estos trabajan en la inmunología celular, es decir, en la defensa de las células. Tenemos los linfocitos tipo B. Estos trabajan en la inmunología humoral, que es lo que se encuentra en forma extracelular, fuera de las células. Los linfocitos tipo NK trabajan en la inmunología tumoral, es decir, que son los que atacan a los tumores para evitar que estos sigan proliferando. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy y nos estamos viendo a la próxima. Hasta luego.